¿Te ha pasado que algo cambiaba completamente en el ambiente, pero nadie decía nada? No había gritos, no había una discusión clara ni una explicación directa, pero el silencio no se sentía neutral. Se sentía incómodo, pesado, como si algo estuviera mal aunque no supieras exactamente qué. Intentabas hablar y la respuesta era mínima o inexistente. Preguntabas si todo estaba bien y recibías un sí, que claramente no significaba sí. Y entonces empezabas a revisar lo que habías hecho. Volvías a pensar en la última conversación, en lo que dijiste, en cómo lo dijiste, tratando de encontrar en qué momento algo cambió o qué parte de ti pudo haber provocado esa distancia. Hoy vamos a hablar de una de las dinámicas más invisibles dentro de familias narcisistas, el silencio como castigo, porque no siempre te dicen que están molestos, no siempre te explican qué pasó ni hay una confrontación directa. Muchas veces, simplemente se retiran, y ese retiro no es neutro, aunque desde afuera pueda parecerlo. Es una forma de comunicar sin decir, de marcar distancia sin explicarla, de hacerte sentir que hiciste algo mal sin tener que nombrarlo. Y si creciste dentro de una dinámica así, probablemente no lo identificabas como manipulación, se sentía más bien como incertidumbre constante, como si tuvieras que descifrar qué estaba pasando para poder volver a estar bien. Tal vez aprendiste a leer el ambiente con mucha precisión, a notar cambios en el tono, en la actitud o en la presencia de la otra persona. Tal vez te volviste muy buena anticipando cuando algo no estaba bien, incluso antes de que alguien dijera una sola palabra, porque sabías que cuando ese silencio aparecía, algo se había movido. Porque en este tipo de dinámica, el problema no es solo el silencio en sí, sino todo lo que empieza a pasar dentro de ti cuando aparece. ¿En qué momento empezaste a sentir que el silencio de alguien más también era tu responsabilidad? El silencio como castigo no suele presentarse como algo evidente desde el inicio. No es una dinámica que se anuncie o se nombre abiertamente, sino algo que se va entendiendo con el tiempo a través de repetición. Empieza como una ausencia de respuesta, como una distancia que no se explica, como una desconexión que aparece sin previo aviso y sin una razón clara que puedas identificar en el momento. Al principio puede parecer algo pasajero, tal vez piensas que la otra persona está ocupada, cansada o simplemente necesita espacio, pero poco a poco empiezas a notar que ese silencio no es casual. Aparece después de ciertos momentos, después de ciertas conversaciones, después de que dices algo, haces algo o incluso cuando intentas poner un límite. Y ahí es donde comienza a formarse el patrón. No te dicen directamente que algo estuvo mal, pero el cambio en el ambiente es suficiente para que lo percibas. La cercanía desaparece, la comunicación se reduce, la interacción se vuelve distante, y aunque nadie lo esté nombrando, hay una sensación clara de que algo se rompió. Con el tiempo, empiezas a asociar ese silencio con algo que hiciste, no porque alguien te lo diga explícitamente, sino porque el momento en el que aparece parece estar conectado con tus acciones. Entonces empiezas a revisar lo que dijiste, lo que hiciste, cómo lo hiciste, tratando de encontrar una explicación que te permita recuperar la conexión. Y en ese proceso, algo empieza a cambiar dentro de ti. Empiezas a hacer ajustes, a pensar 2 veces antes de decir algo, a suavizar tus opiniones, a evitar ciertos temas, a medir tus palabras no desde lo que necesitas expresar, sino desde lo que crees que va a evitar que ese silencio vuelva a aparecer. Y esto no ocurre de forma consciente. No te dices a ti misma, voy a cambiar para que no me ignoren, simplemente lo haces, porque tu sistema empieza a entender que ese silencio tiene un peso emocional importante, y que evitarlo se vuelve una forma de mantener cierta estabilidad en la relación. ¿Y qué pasa cuando la única forma de mantener esa estabilidad es adaptarte constantemente a lo que la otra persona necesita o espera? Empiezas a dejar de priorizar lo que tú sientes para poder sostener la conexión. Otra característica de esta dinámica es que no hay cierre. No hay una conversación donde se aclare lo que pasó. No hay una explicación que te permita entenderlo completamente. El silencio aparece, y eventualmente desaparece, como si nada hubiera pasado, y eso es lo que lo vuelve aún más confuso. Porque cuando la interacción se normaliza otra vez, no hay un punto claro al que puedas regresar. No sabes exactamente qué provocó ese cambio ni qué fue lo que lo resolvió. Solo sabes que ocurrió, que tuvo un impacto y que, de alguna manera, quieres evitar que vuelva a pasar. Y así, poco a poco, empiezas a vivir en una especie de anticipación constante. Observas más, mides más, cuestionas más, no porque no tengas claridad, sino porque aprendiste que hay consecuencias emocionales que no siempre se explican, pero que se sienten con fuerza. ¿Y en qué momento empezaste a responsabilizarte no solo de lo que haces, sino también de lo que la otra persona decide no decir? Con el tiempo,
Esta dinámica empieza a tener un efecto mucho más profundo que solo la incomodidad del momento. Ya no se trata únicamente de ese silencio puntual, sino de cómo tu sistema empieza a organizarse alrededor de evitarlo. Empiezas a desarrollar una sensibilidad muy fina hacia los cambios en el ambiente, hacia los pequeños gestos, hacia lo que se dice y lo que no se dice, como si constantemente estuvieras tratando de anticipar algo que podría volver a pasar. Esto hace que tu atención deje de estar completamente en lo que tú sientes y se desplace hacia lo que la otra persona podría estar sintiendo. Te vuelves muy buena detectando señales, interpretando actitudes y ajustando tu comportamiento en función de eso. No porque quieras hacerlo, sino porque aprendiste que ese silencio tiene un impacto emocional fuerte, y que prevenirlo se vuelve una forma de protegerte, y en ese proceso, algo empieza a quedar en segundo plano. Tu propia experiencia. Empiezas a preguntarte menos qué necesitas y más qué podría evitar que algo se rompa. Empiezas a priorizar la estabilidad de la relación por encima de la claridad interna. Empiezas a moverte desde la precaución, no desde la autenticidad. Además, hay algo muy particular en este tipo de silencio. Y es que no solo implica ausencia de comunicación, sino también ausencia de referencia. No tienes claridad sobre lo que pasó. No tienes una conversación que te permita entenderlo. No tienes un punto al cual regresar para procesarlo. Y cuando no hay referencia, lo único que te queda es tu propia interpretación. Pero esa interpretación ya está influenciada por la duda que se ha ido construyendo. Entonces empiezas a llenar esos espacios vacíos con suposiciones. Tal vez piensas que dijiste algo mal. Tal vez asumes que te equivocaste. Tal vez crees que deberías haber actuado diferente. Y aunque ninguna de esas cosas haya sido nombrada, el efecto es el mismo. Te posicionas como la causa de algo que no fue explicado. ¿En qué momento empezaste a completar con culpa? ¿Lo que alguien más decidió dejar en silencio? Esto también impacta la forma en la que manejas la cercanía, porque cuando el silencio aparece y desaparece sin explicación, la relación deja de sentirse estable. Puede haber momentos de conexión, de normalidad, incluso de cercanía, pero siempre existe esa posibilidad latente de que algo cambie sin previo aviso, y eso genera una forma de vínculo donde la tranquilidad no es completamente segura, donde la conexión puede sentirse bien, pero no necesariamente estable, donde una parte de ti siempre está atenta, aunque no lo notes de forma consciente. Con el tiempo, esto puede hacer que incluso en relaciones donde no existe esta dinámica, sigas reaccionando como si estuviera presente. Puedes notar un cambio mínimo en la otra persona y asumir que algo está mal. Puedes sentir distancia momentánea y pensar que hiciste algo incorrecto. Puedes intentar resolver algo que en realidad no existe. Simplemente porque tu sistema aprendió a no confiar completamente en la estabilidad del vínculo. Y ahí es donde esta dinámica deja de ser solo algo del pasado y empieza a influir en tu presente. No porque siga ocurriendo exactamente igual, sino porque dejó una forma de interpretar el silencio, la distancia y la ausencia que ahora aparece automáticamente. ¿Y si el problema nunca fue que hubiera algo mal en ti? Sino que aprendiste a vivir en un espacio donde el silencio siempre tenía un significado que tenías que descifrar. Hay un punto en el que esta dinámica deja de sentirse como algo externo y empieza a vivirse como algo completamente interno. Ya no necesitas que la otra persona se retire para que aparezca esa sensación. Porque tu propio sistema ya aprendió a anticiparla. Antes de que algo ocurra, ya estás evaluando posibilidades, midiendo palabras, filtrando lo que dices y lo que no dices, como si una parte de ti estuviera constantemente intentando evitar una reacción que en realidad todavía no ha sucedido. Esto cambia la forma en la que te relacionas con el conflicto. No es solo que evites discutir, es que evitas todo aquello que pueda generar una mínima incomodidad en el ambiente. Empiezas a reducir tu expresión, a suavizar lo que sientes, a elegir versiones más seguras de lo que quieres decir, no porque sean las más honestas, sino porque son las que menos riesgo tienen de activar ese silencio. Y con el tiempo, esto empieza a tener un efecto acumulativo. No es solo lo que no dices en una conversación, es todo lo que vas dejando fuera poco a poco, opiniones, emociones, necesidades, límites, no porque no existan, sino porque aprendiste que expresarlos podía tener un costo que no siempre estabas dispuesta a pagar. Esto también genera algo muy particular en tu forma de percibir las relaciones. Empiezas a asociar la cercanía con una cierta tensión, como si la conexión nunca fuera completamente segura, como si en cualquier momento pudiera cambiar sin previo aviso, incluso en momentos tranquilos. Puede haber una parte de ti que está observando, registrando, anticipando, no porque no estés presente, sino porque aprendiste que el cambio puede ser silencioso. Y eso impacta algo muy profundo.
tu capacidad de sentirte en calma dentro de un vínculo. No porque no quieras estar bien, sino porque tu sistema aprendió que esa calma puede interrumpirse sin explicación. Y que cuando eso pasa, eres tú quien tiene que encontrar la forma de repararlo. Aunque no tengas claridad de qué fue lo que ocurrió. ¿En qué momento empezaste a sentir que mantener la conexión dependía más de lo que tú evitabas que de lo que realmente podías expresar? Y aquí es donde esta dinámica deja de ser solo sobre el silencio de la otra persona y empieza a ser sobre el espacio que tú dejas de ocupar. Porque cada vez que eliges no decir algo, cada vez que decides no expresar lo que sientes, cada vez que te ajustas para evitar una reacción, hay una parte de ti que se reduce, no de forma evidente, no de un día para otro, pero sí lo suficiente como para que, con el tiempo, empieces a notar que hay cosas que ya no dices, no porque no sean importantes, sino porque aprendiste que no siempre hay un espacio seguro para sostenerlas, y cuando eso se vuelve habitual, deja de sentirse como una elección y empieza a sentirse como la única forma posible de relacionarte. Pero hay algo importante que empieza a verse cuando lo observas con más claridad. Que ese silencio nunca fue neutral. Que no era solo, no hablar, que no era solo, dar espacio, era una forma de marcar distancia sin explicarla. De generar incomodidad sin nombrarla y de mover la relación sin asumir lo que estaba pasando. Y reconocer eso cambia algo muy importante. Porque entonces lo que antes se sentía como algo que tenías que resolver tú, empieza a verse como algo que nunca estuvo completamente en tus manos. ¿Y si no era tu responsabilidad llenar los espacios que alguien más decidió dejar en silencio? Hay algo más que hace que esta dinámica sea tan difícil de ver mientras estás dentro. Y es que muchas veces se normaliza. No se presenta como algo extraño o fuera de lugar, sino como parte del carácter de la otra persona, como si simplemente, así fuera, tal vez creciste escuchando que esa persona era callada, que se aislaba cuando se enojaba o que necesitaba su espacio. Y eso hace que no lo cuestiones de inmediato. Pero con el tiempo empiezas a notar que no es solo una forma de ser, es un patrón que aparece en momentos específicos, no es un silencio neutro ni una necesidad genuina de espacio. Es un silencio que surge después de ciertas situaciones y que tiene un efecto claro en ti. No solo se retiran, sino que su retiro genera incomodidad, incertidumbre y una necesidad de resolver algo que nunca se nombra. Y ahí es donde se vuelve importante hacer una distinción que muchas veces no es evidente. No todo silencio es dañino, pero hay silencios que sí lo son, especialmente cuando se utilizan para evitar responsabilidad y al mismo tiempo generar una reacción en la otra persona. Porque cuando alguien necesita espacio de forma sana, lo comunica, puede decir que necesita tiempo, que quiere procesar algo o que prefiere hablar después. Hay claridad, incluso en la distancia. Pero en este tipo de dinámica no hay esa claridad. Hay ausencia, hay desconexión y hay una sensación de que algo está pasando, pero sin una referencia que te permita entenderlo. Y eso es lo que genera el impacto. No es solo que no hablen, es que te dejan en un lugar donde tienes que interpretar lo que no se está diciendo. Donde tienes que llenar los espacios con suposiciones, donde tienes que reconstruir lo que pasó sin tener toda la información. ¿Y qué pasa cuando te acostumbras a interpretar lo que no se dice? Empiezas a desconfiar de lo que sí se dice. Porque ya no hay una línea clara entre lo que es explícito y lo que es implícito, entre lo que es real y lo que tienes que descifrar. Esto también puede hacer que desarrolles una relación distinta con el silencio en general. Puede dejar de sentirse como algo neutral o incluso necesario, y empezar a sentirse como una señal de alerta. Puede generar incomodidad incluso cuando no hay un problema real. Simplemente porque tu sistema aprendió a asociarlo con distancia, con ruptura o con algo que tienes que resolver. Y eso puede trasladarse a otros espacios, en relaciones nuevas, en amistades, incluso en el trabajo. Un mensaje que no llega, una respuesta que tarda más de lo esperado, una conversación que se enfría, y automáticamente tu sistema empieza a activarse. No porque haya una evidencia clara de que algo está mal, sino porque el silencio ya no se percibe como neutro. ¿En qué momento el silencio dejó de ser solo ausencia? Y empezó a sentirse como una señal de que algo no está bien. Y aquí es donde esta dinámica empieza a conectarse con algo más profundo. La forma en la que aprendes a sostenerte emocionalmente. Porque cuando el silencio se usa como una forma de generar distancia sin explicación, te quedas sola tratando de regular lo que eso te hace sentir, sin claridad, sin contexto y muchas veces sin herramientas, y eso también deja una marca, porque no solo aprendiste a adaptarte a lo que alguien más no decía, también aprendiste a sostener lo que eso generaba en ti. Sin apoyo, sin validación y sin una referencia clara de lo que realmente estaba pasando. Si te identificaste con todo esto,
Hay algo importante que necesitas empezar a ver con más claridad. El problema nunca fue que no supieras manejar el silencio. Ni que no supieras comunicarte mejor. Ni que no fueras lo suficientemente cuidadosa con lo que decías. El problema fue que creciste en un entorno donde el silencio no era neutral. Donde no era simplemente una pausa o un espacio para procesar, sino una forma de marcar distancia sin explicarla. De generar incomodidad sin nombrarla y de mover la relación sin asumir lo que estaba pasando. Y eso cambia profundamente la forma en la que aprendes a relacionarte. Porque cuando el silencio se vuelve una señal de que algo está mal, empiezas a hacer todo lo posible por evitarlo, empiezas a ajustar lo que dices, lo que haces y hasta lo que sientes, no desde lo que realmente necesitas, sino desde lo que crees que va a mantener la conexión estable. Pero en ese proceso, algo empieza a quedar en segundo plano. Tu espacio, tu voz, tu forma de estar dentro de la relación, no de forma evidente ni de un día para otro, sino de manera gradual, hasta que muchas cosas dejan de expresarse no porque no sean importantes, sino porque aprendiste que decirlas podía tener un costo emocional que preferías evitar. Y entender esto cambia algo muy importante. Porque entonces el silencio deja de ser algo que tienes que resolver tú. Deja de ser una señal de que hiciste algo malo o de que necesitas arreglar algo dentro de ti. Empieza a verse como lo que era. Una dinámica que te colocaba en una posición de incertidumbre constante. Y cuando lo ves así, también puedes empezar a cuestionar algo que probablemente has asumido durante mucho tiempo. Que no es tu responsabilidad llenar los espacios que alguien más decide dejar en silencio. Que no es tu tarea adivinar lo que no se dice. Que no necesitas reducirte para evitar una reacción que nunca fue clara. Porque hay una diferencia muy grande entre elegir guardar silencio y aprender a desaparecer dentro de él. Y quizá una de las preguntas más importantes que puedes empezar a hacerte después de escuchar esto es esta. Si dejaras de adaptarte al silencio de alguien más, ¿qué cosas empezarías a decir que hasta ahora has estado guardando? Nos vemos en el siguiente vídeo, en este lado de la historia, después del narcisismo.